Fundamentos de la sabiduría hiperbórea, volumen 2, inciso, estrategia 0 de los siddhas leales. Artículo F. Jesucristo, imitación demiúrgica de Christos Lucifer. Dijimos anteriormente que la raza sagrada fue creada por el demiurgo a imitación de los linajes hiperbóreos, y mostramos que las tablas de la ley y el terrible conocimiento con que estaban escritas les fueron entregadas a los hebreos a semejanza del Graal. Podemos agregar ahora que la imitación no concluyó allí. Por el contrario, durante siglos se preparó una infernal falsificación histórica que en los hechos venía a significar un agravio infinitamente más ofensivo que la imitación de los linajes hiperbóreos o del Graal. Estamos hablando de la usurpación, vulgarización y degradación perpetrada contra la figura divina de Cristo Lucifer. Ya mencionamos que durante los días de mayor decadencia espiritual de la Atlántida, Cristo Lucifer se manifestó a la vista de los virias perdidos. Su presencia tuvo la virtud de purificar y orientar a muchos virias, quienes, gracias a este descenso a los infiernos realizado por el gallardo Señor, pudieron así emprender el sendero del regreso. Sin embargo, la reacción cobarde de los siddhas de la faz tenebrosa, que recurrieron al empleo de la magia negra para impedir el rescate, condujo finalmente a una guerra sin cuartel que solo concluyó cuando hubo desaparecido la última Atlántida. Y aunque el continente Atlante desapareció devorado por las aguas y miles de años de barbarie y confusión estratégica borraron estos hechos de la historia, no es menos cierto que el drama vivido fue tan intenso que jamás se oscureció del todo en la memoria colectiva de los linajes hiperbóreos. Por eso cuando el demiurgo concibió la siniestra idea de imitar burdamente la imagen redentora de Cristo Lucifer descendiendo entre los hombres, era inexorable que tal infamia desencadenaría cambios irreversibles y enfrentamientos definitivos. ¿Qué pretendía esta vez el demiurgo? Aunque parezca increíble, deseaba producir, a imitación de la transmutación hiperbórea, un salto en la humanidad. Pero no nos asombremos demasiado, lo que se buscaba era un salto hacia adelante, hacia el futuro, y por sobre todo se intentaba ceñir a los miembros de la humanidad, sin distinción alguna por su raza o religión, a un tipo psicológico universal, o sea, a un arquetipo colectivo. Ese arquetipo, por supuesto, era el de la raza hebrea, pues lo que se quería, en definitiva, era judaizar a la humanidad y prepararla para el gobierno mundial de la sinarquía. Para llevar adelante un plan tan ambicioso, se pondrían en movimiento numerosas fuerzas, las que concurrirían hacia la figura del Mesías y harían posible su ministerio terrestre. Para la misión de preparar el vehículo mediante el cual Jehová Satanás se manifestaría a los hombres, fue comisionado uno de los maestros de sabiduría de la jerarquía blanca, quien sería conocido luego de su encarnación como Jesús de Nazaret. Tampoco se descuidó la cuestión del linaje, y por eso el Maestro Jesús encarnó en el seno de una familia hebrea, cuya genealogía podía remontarse hasta Abraham. Pero el cuerpo físico del Mesías poseería una constitución diferente a la de un simple hebreo. María sería preñada con la mirada por uno de los demonios de la jerarquía, el ángel Gabriel, quien en realidad emplea el método de intersección de campos, una de las 3 formas de partenogénesis que existen. El Maestro Jesús animaría durante 30 años ese cuerpo superior, pero sería la secta esenia la que durante todo ese tiempo se encargaría de desarrollar sus potencialidades esotéricas, entrenándolo en los secretos de la cábala acústica. En esta tarea los esenios serían asistidos por los maestros de la jerarquía y estos por los siddhas traidores.
Todo Chanyambalá se había concentrado en sostener al Mesías, ya que del éxito de su misión dependería en gran medida la evolución futura de la humanidad. Si la obra del Mesías triunfaba, la humanidad entera sería civilizada, es decir, judaizada, y se acabaría la barbarie, es decir, el recuerdo mitológico de los ancestros divinos. Lo más horroroso de esta conjura era que el demiurgo y sus demonios contaban esta vez con el recuerdo de sangre que los linajes hiperbóreos aún guardaban del Cristo de la Atlántida para atraerlos hacia su imitación, el Jesús Cristo, y mediante una fantástica confusión someterlos definitivamente. Con qué colosal hipocresía se planificó y ejecutó la estafa. Luego de Jesús Cristo, ¿quién sería capaz de distinguir entre el Cristo de la Atlántida y su caricatura? Solo unos pocos han sospechado el engaño, gnósticos, maniqueos y cátaros, y contra ellos ha caído el anátema de las fuerzas oscuras, la persecución y el aniquilamiento. Es que este Jesús Cristo, como arquetipo judaico que es, permite muchas interpretaciones, todas legales, según la conveniencia de la sinarquía. Hay un Cristo redentor, un Cristo de piedad, un Cristo que vendrá, un Cristo Dios, un Cristo hombre, un Cristo revolucionario social, un Cristo cósmico, un Cristo avatar, etc. Lo que jamás se permitirá concebir o recordar a nadie es un Cristo luz, es decir, un Cristo Lucifer. Después de Jesucristo, ese será el mayor pecado, la más grande herejía, y el castigo merecido será castigo ejemplar. En el año 30 de la era cristiana, el Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Aquel por cuya palabra fue creado el mundo, se vistió con el ropaje de su arquetipo hebreo, Malkut, y se manifestó a los hombres en la persona de Jesús de Nazaret. Fenómeno de los fenómenos, maravilla de las maravillas, qué espectáculo prodigioso habrá sido ver al demiurgo hecho hombre. Hay que reconocer que esta vez hay una innegable calidad en su infernal idea de imitar al Cristo de la Atlántida y aprovecharse del recuerdo de sangre de los virias. El resultado está a la vista. Poco a poco los pueblos salieron de la barbarie y la civilización alcanzó hasta los últimos rincones de la tierra. Y los hombres, lenta pero inexorablemente, se han ido adaptando al patrón psicológico judío. ¿Cómo se logró este éxito? ¿Por qué alquimia colectiva, la efímera vida de Jesucristo, consiguió influir sobre los pueblos durante milenios hasta desembocar en su completa judaización? ¿Fue solo el recuerdo de sangre del Cristo de la Atlántida lo que determinó tal resultado, o hubo otros factores ocultos que contribuyeron a la confusión de la humanidad y a su judaización actual? Sin entrar en demasiados detalles, dado que el tema da para largo, podemos decir que el arquetipo hebreo de Jesús Cristo, que se hallaba al igual que todos los arquetipos en un plano arquetípico o psicoesfera en torno de la tierra, fue precipitado al plano físico o actualizado durante la encarnación del demiurgo en el cuerpo de Jesús de Nazaret. Tal actualización del arquetipo Malkut significa que se ha establecido una fuerza permanente en la Tierra, la cual actúa de manera equivalente a la gravitatoria, empujando al hombre hacia la forma, morfe, judaica. Ello es debido a una razón que es también un terrible secreto. Jesús Cristo no ha desencarnado. Por el contrario, se ha situado desde entonces en el centro de la Tierra, junto al Rey del mundo, irradiando desde allí su potencia arquetípica. Hoy diríamos información genética, en infinitos ejes geotopocéntricos que parten del centro terrestre y atraviesan la columna vertebral de los hombres. Esta es la fuerza arquetípica permanente de Jesús Cristo, pero no es la única. También actúa sobre el hombre una influencia judaica emocional, irradiada desde el propio pueblo elegido de Israel, ya que la raza sagrada forma parte de la anatomía oculta de la tierra, cumpliendo la función de chakra corazón o anahata chakra. Con respecto a la última pregunta,
Vale la pena destacar que el animal hombre o pasú, creado por el demiurgo hace millones de años para que evolucionase de acuerdo al plan que siguen los 7 reinos de la naturaleza, tendía naturalmente a conformar un tipo que respondía a algunos arquetipos básicos. Sin embargo, desde el año 33 de la era cristiana puede asegurarse que el arquetipo judaico de Jesús Cristo es ahora el arquetipo psicológico del pasú, es decir, el tipo hacia el que tiende por evolución. Esto significa que en los virias, quienes poseen por el antiguo misterio de amor una herencia animal, las tendencias del pasú le impulsaron inconscientemente hacia el arquetipo judaico. Solo la pureza de sangre podrá evitar el predominio de las tendencias animales del pasú y el consiguiente peligro de corresponder psicológicamente con el arquetipo judaico. Hemos mostrado ya de qué manera el demiurgo llevó el conflicto original al terreno del enfrentamiento racial, luego de crear la raza sagrada a imitación de los linajes hiperbóreos divinizados por el Graal. Ahora acabamos de ver cómo una nueva imitación, esta vez de Cristo Lucifer, ha significado otro avance destructor contra los linajes hiperbóreos. La poderosa fuerza conformadora del arquetipo judaico de Jesús Cristo, actuando desde el centro de la tierra en todo tiempo y lugar, ha aumentado tremendamente el sueño en que se encontraba desde antaño la conciencia de sangre de los virias. En el campo de batalla de la sangre luchan sin cuartel ahora 2 fuerzas esotéricas, el canto de los idas y la tendencia arquetípica judaica de Jesús Cristo. Y el despertar se ha tornado entonces una lucha terrible y desesperada, librada en el interior y en el exterior de cada uno, a menudo inconscientemente. Es por eso que, luego de Jesús Cristo, ya no será posible calificar ni a pueblos ni a organizaciones, sino que habrá que atender específicamente al grado de confusión de los hombres. Debe ser así porque, en muchos casos, organizaciones sinárquicas enteras podrán caer bajo el mando de un hombre súbitamente consciente de algún principio hiperbóreo, producto de la lucha esotérica que se libra en su interior, quien hasta podría torcer momentáneamente el rumbo de ésta. Y viceversa, en otros casos, podrá ocurrir que un grupo calificado como hiperbóreo sea conducido por personajes más o menos judaizados. En el extremo tendremos hebreos, judíos de sangre, que se rebelan a Jehová e intentan dramáticamente recuperar su herencia hiperbórea, caso que puede ocurrir con más frecuencia de lo que suele imaginarse, así como hallaremos muchas veces personas que, por la sangre, declaran ser perfectos arios, pero que psicológicamente demuestran ser más judíos que el Talmud. Un ejemplo por demás elocuente lo tendremos observando a la Iglesia Católica, en la cual conviven los adoradores de Jesús Cristo y del demiurgo, junto a curas nacionalistas y patriotas que sirven a la causa de Cristo Lucifer y de los idas sin saberlo. Debemos pues ser prudentes al calificar las organizaciones humanas y aun en aquellas netamente sinárquicas, detenernos siempre a evaluar el grado de confusión de los hombres con los cuales debemos toparnos. Se considera una muestra de capacidad estratégica la habilidad para ubicar al hombre justo, aun dentro de una organización sinárquica como la masonería, a quien se hablará luego tratando de aislarlo de la organización en la cual milita, apelando a la aplicación de la ley del cerco, para poder dirigirse mediante símbolos apropiados a su parte hiperbórea. Un ejemplo de cuanto venimos diciendo lo constituye el caso de la herejía soteriológica de Pelagio, llamada también pelagianismo. A principios del siglo V, este obispo británico comenzó a defender la teoría de que el hombre, por sí mismo, es suficiente para protagonizar su salvación. Ello es posible, según Pelagio, porque hay en el hombre un principio de perfección espiritual. Es evidente para nosotros que en Pelagio predominaba el linaje hiperbóreo. Su sangre pura pronto le permitió advertir que la salvación del hombre, su orientación, dependía de un principio espiritual, obril, el cual debería ser descubierto y cultivado interiormente.
pero donde la posición herética de Pelagio resultaba más clara era en lo referente al pecado original. El hombre no ha pecado en absoluto, y si Adán pecó, su pecado murió con él. No se transmitió a la descendencia humana. En definitiva, el hombre es libre y nace sin pecado. De allí a plantear la injusticia del dolor y del sufrimiento, o de cualquier otro castigo impuesto por Jehová a Satanás, había solo un paso. En consecuencia, la persecución contra Pelagio comenzó enseguida y no acabó hasta su eliminación, en África. Fue llevada adelante por las más importantes autoridades eclesiásticas de su época, lo que prueba el temor que producían sus ideas, entre quienes se destacaron los papas Inocencio I y Zósimo, San Jerónimo y el apóstata gnóstico San Agustín. En el sínodo de Cartago del año 411 fueron condenadas 7 proposiciones, síntesis de su doctrina. Vale la pena que las recordemos ahora para comprobar que las mismas se derivan de la sabiduría hiperbórea. He aquí las 7 proposiciones condenadas. 1. Adán, mortal por su creación, hubiera muerto con pecado o sin él. 2. El pecado de Adán le dañó a él solo, no al linaje humano. 3. Los niños recién nacidos se hallan en aquel estado en que se hallaba Adán antes de su prevaricación, es decir, antes de probar el fruto prohibido del Graal. 4. Es falso que ni por la muerte ni por la prevaricación de Adán tenga que morir todo el género humano y que haya de resucitar por la resurrección de Jesús Cristo. 5. El hombre puede fácilmente vivir sin pecado. 6. La vida correcta de cualquier hombre libre conduce al cielo del mismo modo que el Evangelio. 7. Antes de la venida de Jesús Cristo hubo hombres impecables, es decir, que de hecho no pecaron. Artículo G. Las tablas de la ley, las cábalas y los druidas. Es hora ya que nos preguntemos, ¿qué ha sido del Graal y de su imitación, las tablas de la ley, luego de tantos siglos de irreductible enemistad entre hebreos e hiperbóreos? Comenzaremos por responder la segunda parte de la pregunta. Las tablas de la ley contienen el secreto de la cábala acústica, o sea, la descripción de las 22 voces con que el demiurgo concretó la creación. Para preservar este secreto de las miradas profanas, las tablas fueron guardadas en el Arca de la Alianza, mientras que una interpretación de la cábala acústica era cifrada por Moisés en los 4 primeros libros del Pentateuco. Las 22 letras hebreas con que fueron escritas las palabras cifradas guardan una relación directa con los 22 sonidos arquetípicos que pronunció el demiurgo, lo que les otorga un inestimable valor como instrumento mágico. Pero tales letras poseen un significado numérico, de modo que toda palabra hebrea es también una cifra susceptible de ser analizada e interpretada. Ese es el origen de la cábala numérica judía, la cual no debe confundirse con la cábala numérica atlante, que se hallaba referida a otro sistema de signos alfabéticos. La interpretación del contenido esotérico de la escritura es el objeto de la cábala numérica, pero el conocimiento así obtenido debe considerarse desde el punto de vista mágico como muy inferior al dominio de las leyes del universo que otorga la cábala acústica. Pero la cábala acústica se encontraba escrita en las tablas de la ley y éstas encerradas en el arca, de donde sólo podían ser quitadas una vez al año para privilegio de los sacerdotes. El arca fue enterrada en una cripta profunda debajo del templo por el rey Salomón unos 1000 años antes de Jesucristo y permaneció en el mismo lugar hasta la Edad Media, es decir, por 21 siglos. Podríamos agregar que fue la manera en que se la enterró lo que impidió que el arca fuese encontrada antes, pero este comentario no aclarará nada si no se poseen las claves esotéricas. A la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en 2 partes, las tribus de Judá y Benjamín,
que ocupaban el sur de Palestina, quedaron bajo el mando de Roboam, hijo de Salomón, y el resto del país, formado por 10 tribus, se quedó bajo el mando de Jeroboam. En el año 719 a.C., el rey Sargón de Asiria destruyó el reino de Israel y las 10 tribus fueron transportadas para servir en la esclavitud al interior de Asiria. Las 2 tribus restantes formaron el reino de Judá, del cual descienden, en mayor o menor medida, los judíos actuales. Las 10 tribus perdidas de Israel no desaparecieron de la historia como la propaganda interesada de los judíos pretende hacer creer, dado que se sabe sobre el asunto mucho más de lo que se dice. Por ejemplo, es cierto que hubo hebreos en América y también que gran parte de la población actual de Afganistán desciende de los primitivos miembros de la raza sagrada. Pero lo que a nosotros nos interesa es comentar que hubo una migración de hebreos hacia el norte, los cuales iban guiados por una poderosa casta levita. Después de atravesar el Cáucaso, a donde fueron diezmados por tribus hiperbóreas, llegaron a las estepas de Rusia y allí chocaron con los escitas. Eran muy inferiores en número y prácticamente no afectaron la identidad étnica de estos, pero la casta levita no accedió a perder su condición de miembros de la raza sagrada, degradando su sangre. Los levitas permanecieron así, dedicados al culto y al estudio de la cábala numérica durante muchos años, llegando a realizar grandes progresos en el campo de la hechicería y la magia natural. Cuando parte de ellos se estableció en los Cárpatos y en las orillas del Mar Negro, mientras que otra parte continuaba su avance hacia Europa central, a donde fueron conocidos como celtas. Acompañados a los celtas iban los descendientes de aquellos sacerdotes levitas, conocidos ahora como druidas, quienes detentaban a un terrible poder obtenido del dominio de la magia negra. Y ya lo hemos dicho en otra parte, la alianza entre los druidas y los celtas no acabaría jamás, prolongándose hasta nuestros días. ¿Cómo llegaron los levitas de la tribu perdida a convertirse en druidas? Es decir, ¿cómo obtuvieron su siniestro conocimiento? La explicación debe buscarse en el hecho de que estos levitas, cosa que no ocurrió con otros sacerdotes judíos, ni entonces ni más adelante, no se conformaban con el saber que podía extraerse de la escritura. Ellos deseaban acudir a la auténtica fuente de la cábala acústica. Su insistencia y perseverancia por concretar ese propósito y el hecho de que pertenecían a la raza sagrada movió a los demonios de Chanyambalá a confiarles una importantísima misión, una misión que requería su intervención dinámica en la historia. El cumplimiento de los objetivos propuestos por los demonios redundaría en beneficio de los levitas, pues les permitiría avanzar cada vez más en el conocimiento de la cábala acústica. ¿Qué clase de misión les habían encomendado los demonios? Una tarea que tenía directa relación con sus deseos. Debían neutralizar los instrumentos líticos que miles de años atrás los hombres de Cromañón, supervivientes atlantes, habían construido en todo el mundo. Pero los Cromañón no construyeron solamente monumentos megalíticos, sino que su ciencia incluía otras alteraciones del medio ambiente, y la manera en que los druidas debían neutralizarlas iban desde la destrucción, el grabado de símbolos en las grandes piedras, la modificación de las dimensiones o la construcción análoga de otros monumentos. Con los siglos, los druidas llegaron a ser grandes maestros en la cábala acústica, y ya vimos en la historia de John Dee cómo las gastaban cuando deseaban recuperar alguno de los transductores líticos atlantes. Volveremos a hablar más adelante sobre la ciencia perdida de los Cromañón y la maestría esotérica de los druidas. Mientras los druidas marchaban con los celtas hacia Europa, el reino de Judá en Medio Oriente era destruido por Nabucodonosor y su población llevada en cautiverio a Babilonia en el año 597 a.C. Fueron liberados en el 536 y 20 años después, en el 516, reconstruyeron el templo de Salomón sin hallar el arca con las tablas de la ley.
En el siglo IV fueron dominados por los griegos de Alejandro y en el siglo II se aliaron con los romanos contra los griegos, 140 a.C. Luego de la muerte de Julio César, el Senado de Roma otorgó el título de rey de Judea a Herodes I en el año 37 a.C. y en el primer año de la era cristiana, o en el 4 a.C., si se quiere, nació el Salvador, Jesús de Nazaret, el Cristo. Después de Herodes I, los romanos quitaron al pueblo elegido la posibilidad de tener un rey de su linaje y colocaron en el poder a una serie de procuradores que intentaron vanamente dominar la creciente agitación social. La crucifixión de Jesús Cristo, que no existió, o la lucha contra los cristianos, que suelen darse como explicación de la actitud belicosa y suicida de los judíos, no son correctas, siendo la verdadera causa del malestar el hecho, presentido por todos los miembros de la raza sagrada, de que el arquetipo hebreo sería arrojado a los gentiles. Era palpable para ellos, en virtud de compartir la sustancia del demiurgo, la acción judaizante que se realizaría de allí en adelante sobre todo el mundo. Lo que no les aparecía tan claro era de qué modo, luego de la presencia de Jesús Cristo, podría cumplirse el antiguo pacto con Jehová Satanás, la promesa de que el linaje sagrado heredaría el poder sobre las demás naciones. Harían falta varios siglos y el trabajo de eminentes rabinos cabalistas para que los hebreos recuperasen la fe sobre su papel en la historia. Pero mientras este tiempo llegaba, la paciencia de los romanos se agotó mucho antes. En el año 70 después de Cristo, el general Tito destruyó Jerusalén, el templo de Salomón, y dispersó a los judíos por todos los rincones del Imperio romano. Con la diáspora del año 70 comienza la historia moderna del pueblo elegido, cuya culminación está por producirse en nuestros días, cuando la sinarquía transfiera en sus manos la totalidad del poder mundial. Cuando en el 313 el emperador Constantino el Grande reconoció al cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, se inició una época difícil para la raza sagrada. El motivo era que en los pueblos recientemente cristianizados predominaba más el recuerdo de sangre de Cristo Lucifer que el arquetipo judaico de Jesús Cristo, hecho que casi siempre desemboca en un generalizado sentimiento antijudío, aunque a la larga terminaría por triunfar la permanente influencia del rayo geotopocéntrico de Jesús Cristo por sobre el recuerdo hiperbóreo, y las masas acabarían judaizadas. Mientras tanto, la raza sagrada correría el peligro de ser exterminada. Pero la amenaza pronto sería conjurada. Si existió realmente un peligro efectivo contra los hebreos es algo que habrá que dudar, pues en el siglo V San Benito de Nurcia funda la orden en la que ingresarán en masa los druidas cristianos, quienes se abocarán desde entonces a la tarea de mediar entre la Iglesia y la sinagoga. Sobre la acción mediadora y protectora de los druidas hacia los hebreos, coincido con la teoría que el profesor Ramírez de la Universidad de Salta expuso a mi nefe Arturo Siegnagel. Sin embargo, la misión de los druidas iba mucho más lejos, según se verá, que la simple protección de la raza sagrada.